Buenas tardes, mi nombre es Andy Martillo y voy a realizar un análisis sobre el documental de Netflix Nada es privado. Hoy en día todo el mundo habla de datos, pero nadie realmente se pone a pensar hasta dónde los están utilizando. Porque cuando hablamos de datos, no solamente hablamos de edad o ubicación, hablamos de hábitos, comportamientos, de qué te gusta, qué te llama la atención, qué te disgusta, cuánto tiempo pasas viendo algo, incluso de cosas más profundas como cómo tú reaccionas a un tipo de contenido y cómo reaccionas emocionalmente frente a ellos. Y eso, aunque no lo parezca, dice mucho sobre una persona. El documental Nada es privado muestra algo para mí impactante, y es que no solamente se recolectan nuestros datos, construyen un perfiles que no solo dicen quién eres, sino cómo piensas, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo decides. Y ahí es donde el marketing digital deja de ser realmente una herramienta de comunicación y empieza a convertirse en una herramienta de influencia mucho más fuerte. Entonces aquí surge una pregunta clave: ¿hasta qué punto sigue siendo marketing y en qué momento comienza a ser manipulación? Si hablamos de segmentación, hay que entender algo muy importante. La segmentación en marketing no es mala, de hecho es necesaria, porque no puedes hablar igual a todo el mundo. Cada persona es diferente, tiene intereses distintos y cada persona responde distinto a estos mensajes. Eso es completamente normal, pero el problema empieza cuando la segmentación deja de ser general y comienza a ser demasiado profunda. En el caso de Cambridge Analytica, no solamente se trabaja con datos básicos, se trabajaba con perfiles psicográficos. ¿Qué son los perfiles psicográficos? Es decir, cómo una persona se analizaba por dentro, cómo piensa, qué siente, qué lo motiva, qué le disgusta, qué le genera miedo. Y con base a eso se diseñaban mensajes para provocar una reacción. Entonces aquí ya no solamente nos están mostrando contenido que nos puede interesar, nos muestran contenido que saben que emocionalmente nos van a afectar a las personas. Y ahí es donde surge la primera pregunta. La línea entre la segmentación legítima y la manipulación invasiva se traza en la intención y el impacto. Si tú utilizas los datos para entender mejor al usuario y lo utilizas para ofrecerle valor, estás haciendo marketing. Pero si utilizas esos datos para explotar sus debilidades, sus miedos o emociones sin que se dé cuenta, entonces ya lo estás manipulando. Y lo más delicado de este asunto es que es algo que sí funciona. No es una suposición, es algo real. Por eso aquí el tema no es si se puede hacer, sino más bien si se debería hacer. Ahora, pasando al tema del consentimiento, aquí hay algo que todos hacemos y aceptamos sin siquiera leer. Aceptamos cookies, aceptamos términos y condiciones, aceptamos todo, porque estamos buscando la manera de hacer más rápido las cosas. Nadie se pone a leer las letras chiquitas. Entonces, cuando las empresas dicen que el usuario sí dio su consentimiento, eso es parcialmente cierto, pero no completamente honesto. Porque aceptar no significa entender. La mayoría de personas no sabe qué datos se está compartiendo, ni para qué se van a usar, ni hasta qué punto estos pueden influir en su comportamiento. Y eso es algo que genera una especie de ilusión de control. Y el usuario piensa que está creyendo que está decidiendo algo, pero en realidad solo está siguiendo un proceso que ha sido diseñado para que el usuario acepte. Entonces aquí viene la segunda pregunta: ¿cómo las empresas deberían redefinir el consentimiento? Desde mi punto de vista hay 3 cambios clave. Primero, el consentimiento debería ser claro, no lleno de términos complejos, sino con términos fáciles que cualquier persona pudiera entender. Segundo, debería ser más específico, que el usuario sepa qué datos está entregando y con qué finalidad los está entregando. Y tercero, debería ser consciente, no un clic automático, sino una decisión informada. El problema de esto es que muchas empresas no hacen esto, porque ser totalmente transparentes podría reducir la cantidad de datos que obtienen. Pero ahí está el punto clave. O priorizas resultados rápidos o construyes confianza a largo plazo. Y en el contexto actual, la confianza se está volviendo algo muy importante. Finalmente está el tema del futuro y la responsabilidad. El marketing digital no va a dejar de usar datos, eso es algo evidente. Los algoritmos funcionan con datos, las plataformas funcionan con datos y las estrategias también. Pero eso no significa que todo deba seguir igual. Y aquí es donde entra la tercera pregunta: ¿qué cambios son necesarios para proteger los datos y recuperar la confianza? Desde mi perspectiva hay varios cambios importantes.
Primero, dejar de obsesionarse con recopilar datos en exceso. No necesitas saber absolutamente todo de una persona para realizar una buena estrategia. Segundo, integrar la transparencia como base de la estrategia, no solo como obligación legal. Y tercero, darle más control al usuario sobre su información. Algo clave aquí es la responsabilidad del profesional del marketing, porque muchas veces se habla de métricas, resultados, conversiones, pero no se habla del impacto. Y el marketing sí tiene impacto. Influye en decisiones, percepciones, como lo observado en el video sobre Cambridge Analytica. Entonces no es algo menor. Por eso el profesional del marketing no solamente debe saber utilizar herramientas, también debe tener criterio ético, saber hasta dónde llegar, porque al final todo lo que funciona no es correcto. En conclusión, después de analizar todo lo visto en el documental Nada es privado, creo que hay algo que queda bastante claro. Y es que el problema no es la tecnología en sí, el problema es en cómo decidimos en cómo utilizarla. Porque el Big Data, los algoritmos y todas estas herramientas no son malas por naturaleza, son herramientas. Pero dependiendo de quién las use y con qué intención, pueden generar cosas muy positivas y también muy negativas y cuestionables. Y en el caso del marketing digital, esto se vuelve un poco más delicado. Porque el marketing no solamente busca vender ni informar, busca influenciar. Y cuando tú trabajas con influencia, estás trabajando directamente con personas, con sus decisiones, con sus emociones, con su forma de ver el mundo. Y eso ya implica una responsabilidad mucho más grande. Algo que me pareció importante es entender que muchas de estas prácticas no son ilegales, pero eso no significa que sean correctas. Hoy en día cualquier empresa con datos puede segmentar, puede personalizar, puede optimizar campañas, pero no todas se ponen a pensar en el impacto de lo que están haciendo. Y ese impacto no siempre es visible de inmediato. A veces es algo más sutil. Por ejemplo, cuando una persona empieza a ver un solo tipo de contenido o cuando sus decisiones están influenciados sin que lo note. Eso poco a poco va moldeando su percepción. Y eso ya no es solo marketing, es influencia a otro nivel. También creo que este caso nos hace reflexionar como usuarios porque muchas veces culpamos a las empresas, pero nosotros también como usuarios hemos normalizado ciertas cosas. Por ejemplo, cuando observamos un mensaje sobre política de datos, solamente leemos política de datos, letras chiquitas, desplazamos automáticamente hacia abajo y aceptamos. Cuando realmente ahí hay puntos importantes sobre nuestros datos que nosotros solamente aceptamos sin leer, sin siquiera cuestionar, sin investigar, sin saber qué significa cada punto que nos explica. Y eso también forma parte del problema. Entonces aquí hay una responsabilidad compartida. Por un lado, las empresas deben ser más transparentes y éticas, pero por otro lado, los usuarios también deben ser más conscientes de lo que están aceptando. Ahora, si lo vemos desde el lado profesional, esto es aún más importante, porque como futuros profesionales de marketing, no solamente vamos a aplicar estrategias, vamos a tomar decisiones. Y esas decisiones que tomemos van a impactar en personas reales. Entonces lo más importante aquí no es solamente usar herramientas y saber interpretar datos, sino tener criterio, saber hasta dónde llegar, saber cuándo una estrategia deja de ser correcta, aunque funcione. Porque al final el marketing no solamente se trata de resultados, y eso es algo que muchas veces se pasa por alto. En un entorno donde todo se mide por clics y rendimiento, es fácil olvidar el factor humano. Pero el factor humano es algo muy importante, porque detrás de esto hay una persona, y creo que esa es una idea que no se debería perder. También pienso que el futuro del marketing va a depender mucho de esto, de qué tan capaces las empresas sean de adaptarse a un entorno donde el usuario exige cada vez más transparencia, porque hoy en día la gente ya no solamente quiere buenos productos, también quiere confiar en las marcas. La confianza no se construye con estrategias ocultas, se construye con claridad. Entonces, más allá de la tecnología, más allá de los datos, el verdadero reto del marketing es saber mantener ese equilibrio entre ser efectivo y ser ético. Y no es un equilibrio fácil, pero es necesario, porque si el marketing pierde la confianza del usuario, pierde todo. Para concluir, creo que el documental no solamente deja una crítica al sistema actual, sino que también deja una oportunidad de hacer las cosas mejor, replantear cómo como usuarios utilizamos nuestros datos, cómo nos comunicamos con las personas y qué tipo de impacto buscamos generar, porque al final el marketing siempre va a influir,
La diferencia está en cómo decides hacerlo.